El 7 de octubre de 2023, a las 6:29 de la mañana, el cielo del sur de Israel estalló de repente. Miles de cohetes surcaron el aire como una lluvia infernal, mientras cientos de milicianos de Hamás cruzaban la frontera en parapentes, motos todoterreno, pickups e incluso lanchas rápidas desde la costa. Irrumpieron en 22 comunidades civiles, 4 bases militares y dispararon contra todo lo que se movía: ancianos, mujeres, niños durmiendo en sus casas, jóvenes bailando en el festival de música nova en el desierto del Negev. Imágenes de chicas jóvenes arrastradas en motos, bebés metidos en maleteros, cuerpos tirados en las calles, transmitidas en vivo por los propios autores presumiendo de sus hazañas. En apenas unas horas, Israel perdió más de 1.300 civiles, más de 3.500 heridos y más de 200 rehenes, incluidos bebés y ancianos de 85 años, arrastrados a Gaza como escudos humanos. Fue el día más sangriento en los 75 años de historia del Estado judío, el mayor ataque desde la guerra de Yom Kippur de 1973, y el fracaso de inteligencia y seguridad más terrorífico que ningún israelí se había atrevido a imaginar. La gente lo llamó el 11S de Israel. Pero en realidad fue peor, porque Israel es un Nemos 400 del tamaño de Estados Unidos, está rodeado de enemigos por los 4 costados y no tiene profundidad estratégica para permitirse ni un solo error más. ¿Por qué jamás se atrevió a hacer algo que sabía que conduciría a su propia aniquilación? ¿Cómo es posible que el todopoderoso Mossad se durmiera hasta provocar esta catástrofe? Y sobre todo, ¿caerá Israel en la trampa de venganza ciega que Hamás le tendió deliberadamente y arrastrará a toda la región a un incendio? Hoy en Battleforge Legends vamos a destapar todo el tablero, desde el olvidado contexto de Gaza, la desesperación de Hamás, hasta los escenarios más peligrosos que penden como una espada sobre millones de inocentes. Esto no es solo una guerra, es una partida de ajedrez a vida o muerte para todo Oriente Medio. Quédate hasta el último segundo, porque lo que ocurra en las próximas semanas puede cambiar para siempre el mundo en que vivimos. Imagina que estás encerrado en una caja de 41 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho, con más de 2-3 millones de personas apiñadas. Sin aeropuerto, sin puerto libre. Electricidad solo 4-6 horas al día. El 97% del agua subterránea no potable. Desempleo oficial del 47%, pero real mucho mayor. Y cada vez que entras o sales, pasas por un control del enemigo. Eso es la Franja de Gaza hoy. Desde 2007, cuando Hamás arrebató el poder a la Autoridad Palestina, Israel y Egipto impusieron un bloqueo total. Hamás convirtió el lugar en una fortaleza: miles de cohetes, cientos de kilómetros de túneles, arsenales gigantescos. No reconocen a Israel. Su carta fundacional sigue diciendo que su objetivo es liberar toda Palestina desde el río hasta el mar. Es decir, para Hamás, Israel no tiene derecho a existir. Al mismo tiempo, en Cisjordania, 3-5 millones de palestinos viven bajo la débil administración de la Autoridad Palestina, AP. La AP sí reconoce a Israel, colabora en seguridad con Israel, pero la gente los ve como títeres corruptos e inútiles. Resultado: la generación joven palestina ve cada vez más a Hamás como los verdaderos héroes. Y así la solución de los 2 estados, que en los 90 fue la gran esperanza mundial, murió lentamente y nadie le hizo un funeral. Primera razón: los países árabes ya no quieren esperar más por Palestina. Nacieron los acuerdos de Abraham. Emiratos, Bahrein, Marruecos, Sudán normalizaron relaciones con Israel a cambio de tecnología, inversión y boom turístico. Arabia Saudí estaba a semanas de firmar, solo esperaba la luz verde de E.UU, a un paquete de armas y protección nuclear. Cuando Riad firme la Carta Palestina, será oficialmente tirada al basurero de la historia.
Segunda razón. Israel nunca había estado tan fuerte. Crecimiento económico desbocado. Exportación de gas a Europa récord histórico de turismo 2019-2022. Nación startup, ejército de los más avanzados del planeta. Ya no sienten que tengan que ceder para ser aceptados. Resultado, los palestinos fueron abandonados por completo. Ya nadie los menciona en las cumbres árabes. Dentro de Israel, el tema palestino bajó al puesto 10 detrás de la reforma judicial, las gigantescas protestas del 2023 y la expansión de asentamientos en Cisjordania. Y ese fue el momento perfecto que Hamás esperaba a Israel, desgarrándose por la reforma judicial de Netanyahu, cientos de miles, manifestándose cada semana tropas del sur trasladadas a Cisjordania para proteger a los colonos inteligencia, confiando ciegamente en la valla tecnológica. Y todo el mundo árabe, a punto de olvidar a Palestina para siempre. Hamás entendió, si no actúan ahora, morirán lentamente en el silencio. Así que eligieron quemarlo todo, la apuesta más grande, más loca y la única que les quedaba. Permíteme contarte un detalle que heló la sangre al mundo entero semanas antes del 7/10. La unidad de élite de inteligencia 8200 detectó que Hamás entrenaba tiro parapente, incluso asaltos a réplicas exactas de kibutz. El informe subió. Conclusión de los mandos. Solo son ejercicios deportivos de fin de semana, nada que temer. Otro informe advertía. Hamás prepara algo sin precedentes. Lo desecharon. No tienen capacidad. La noche del 6:10 horas antes del ataque, una observadora de 19 años en la base Nahal Oz vio movimientos extraños junto a la valla. Llamó una y otra vez. La respuesta: vete a dormir, no exageres. Cuando Hamás irrumpió la base, Nahal Oz, donde había decenas de mujeres observadoras, cayó en 15 minutos. Muchas fueron asesinadas, muchas secuestradas. Las cámaras grabaron a milicianos de Hamás frente a la puerta gritando por megáfono: «Abrid, sabemos que estáis ahí». Esto no fue solo un fallo de inteligencia, fue el colapso total del sistema que se presumía inviolable. La valla fronteriza de $1.000 millones con sensores, cámaras y ametralladoras automáticas, neutralizada en 20 minutos con un apagón y granadas de humo. Shin Bet Mossad y Amán tenían datos sueltos, pero nadie los conectó. El concepción israelí de los últimos 15 años. Hamás está contenido, solo quiere gobernar Gaza, no se atreverá a un ataque grande. Hecho añicos. Fue el mayor fracaso desde la fundación de Israel en 1948. Peor incluso que Yom Kippur, 1973, porque en 1973, al menos, tuvieron 12 horas de aviso. Esta vez, 0. Y quien pagará el precio más alto será Benjamin Netanyahu. De ahora en adelante su legado de 16 años en el poder quedará reducido a 2 líneas grabadas en su tumba política, 7 de octubre de 2023. Fue primer ministro cuando Israel sufrió el peor ataque sorpresa de su historia. Pero la pregunta más aterradora está por delante. ¿Tendrá Israel la sangre fría suficiente para no caer en la trampa de venganza ciega que Hamás le tendió? ¿Cuánto tiempo vivirán los 250 rehenes cuando empiecen a caer las bombas? Y lo más importante, ¿cómo y cuándo? Irán, que está detrás, riéndose, abrirá el segundo frente desde Líbano. Cuando las primeras noticias de la masacre se difundieron, ocurrió lo milagroso. Todo Israel contuvo la respiración 30 segundos. Y luego se levantó como un gigante apuñalado en el corazón. Cientos de miles de reservistas recibieron el mensaje. Código 8, a las 7:30, un sábado de Shabbat, el día más sagrado. No esperaron segunda orden, abandonaron bodas funerales, el bar mitzvah de sus hijos, corrieron en coche, moto, bicicleta o incluso a pie decenas de kilómetros hasta sus unidades. En 48 horas,
360.000 se presentaron, el mayor alistamiento de la historia israelí, más que en Yom Kippur 1973. Los manifestantes, que llevaban 40 semanas seguidas gritando contra Netanyahu, aparecieron frente a su casa. No para insultarlo, sino para corear: «Juntos venceremos». Banderas israelíes cubrieron las calles de Tel Aviv, a Haifa de izquierda a ultraderecha, religiosos y laicos cantando el himno Hatikva en medio de la calle. El 8 de octubre, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, declaró: «Pasamos a estado de guerra total». Se firmó la movilización general. Por primera vez desde 1973, Israel lo llamó oficialmente guerra. Las prioridades absolutas e inamovibles: rescatar a más de 250 rehenes, bebés, ancianos, enfermos graves, a cualquier precio, incluso canje 1.000 si fuera necesario. Eliminar toda la cúpula de Hamás en Gaza, desde Yahya Sinwar y Mohammed Deif hasta comandantes intermedios. Destruir por completo la capacidad militar de Hamás, convirtiendo Gaza en un lugar donde ni un solo cohete pueda volver a despegar hacia Israel. Lo más probable, en las próximas 24-48 horas, se forme un gobierno de unión nacional de emergencia. Benny Gantz y Gadi Eisenkot, ex jefes del Estado Mayor rivales políticos de Netanyahu, se sentarán en la misma mesa de guerra que él. Algo sin precedentes en 10 años. Pero justo en este momento, cuelga una pregunta como una guillotina. ¿Será suficiente esta unión de acero para mantener a Israel con la cabeza fría, o se dejará arrastrar por la furia de venganza que Hamás provocó a propósito? La segunda parte te dejará clavado a la pantalla. Comparación directa con el 11S de EUU. ¿Por qué esta vez el riesgo de que Israel sobreactúe es 100 veces mayor, y la trampa mortal que Hamás preparó durante 2 años para hundir a Israel en el pantano más sangriento desde su fundación? Especialmente revelaré el escenario que mantiene en vela a los generales del IDF cada noche. Si Hezbollah abre un segundo frente desde Líbano, ¿qué pasará? Tras el 11S de 2001, Estados Unidos vivió una unión nunca vista, banderas por todas partes. El Congreso cantando God Bless America en las escaleras del Capitolio Bush con 90% de aprobación. El mundo envió condolencias. Le Monde tituló Tous Américains, todos somos americanos. Hoy, Israel está viviendo exactamente el mismo guión, pero aún más intenso, desde los enemigos políticos de Netanyahu hasta los manifestantes de extrema izquierda. Todos cantan Am Israel Yai en las calles. Pero hay una diferencia mortal que pocos se atreven a decir. Estados Unidos, después del 11S, tenía 2 océanos protegiéndolo, la OTAN poderosa y espacio estratégico infinito. Israel es del tamaño de una provincia vietnamita, rodeado 360 km de enemigos y sin sitio donde retroceder. Un solo error estratégico puede terminar con 75 años de historia judía en un instante. Tras el 11S, un UUU cometió errores históricos, dejó que la rabia nublara la razón. Invadió Irak con la excusa de armas de destrucción masiva que nunca aparecieron, se empantanó. 20 años. Gastó $8 billones y casi 1 millón de vidas. El único beneficiado, Irán, que pasó de estar atrapado entre Afganistán e Irak a convertirse en potencia regional. Hamás conoce perfectamente esa lección. Por eso mataron civiles, a propósito secuestraron rehenes, a propósito, retransmitieron en vivo las atrocidades para provocar a Israel hasta perder el control. Su objetivo no es ganar en el campo de batalla, saben que perderán, sino inducir a Israel a golpear demasiado fuerte para que la imagen de Israel pase de víctima a genocida en los medios globales. Las calles árabes estallen obligando a los reyes a dar la espalda a los acuerdos de Abraham. Hezbollah abra un segundo frente desde Líbano e Irán entre en juego. Y finalmente convertir Gaza en la tumba política
tanto de Netanyahu como del Estado judío moderno. El mayor peligro ahora no es que Israel pierda contra Hamás, eso es imposible, sino que gane de forma tan brutal que pierda ante el mundo y se condene a una guerra eterna sin salida. Hamás sabía al 100% que después del 7-10 serían aplastados. Yahya Sinwar Mohammed Deif y toda la cúpula militar ya se mentalizaron para morir. Entonces, ¿por qué lo hicieron? La respuesta está en los 5 objetivos fríos crueles, pero extremadamente lógicos, que escribieron en un documento interno llamado Muro de Jericó, Jericho Wall Plan, diseñado desde 2021, y que Israel tuvo en sus manos pero consideró poco realista. Objetivo 1. Destrozar el proceso de normalización Israel-árabe. Solo quedaban semanas para que Arabia Saudí firmara con Israel en Washington. Entonces, la Carta Palestina sería tirada para siempre. Hamás entendió: si no actúan ahora morirán olvidados. Así que prendieron fuego a la casa para que todos volvieran a mirar. Objetivo 2. Radicalizar a toda una generación joven palestina. En Cisjordania la Gen Z palestina estaba harta tanto de la autoridad palestina como de Hamás por la pobreza y el fracaso. Este ataque convirtió a Hamás en el último héroe a sus ojos y a la AP en Ramallah, en traidores por seguir colaborando con Israel. Objetivo 3. Convertir a Israel en el malo ante los medios globales. Hamás mató civiles a propósito, secuestró niños a propósito, coloca lanzacohetes en escuelas y hospitales a propósito. Cada bomba israelí que caiga matará niños. Cada niño muerto es una bala contra la reputación de Israel. Quieren que el mundo vea a las FDI matando niños palestinos en vez de Hamás matando civiles israelíes. Objetivo 4. Hacer estallar las calles árabes y romper los acuerdos de Abraham desde dentro. Las imágenes de niños muertos en Gaza sacarán a millones a las calles en Amán, El Cairo, Rabat. Los reyes árabes tendrán que elegir dar la espalda a Israel para salvar sus tronos o enfrentarse a una revolución. Objetivo 5. El más cruel. Usar a la propia población de Gaza como escudos humanos para alargar la guerra. Hamás construyó 500 kilómetros de túneles con comida, armas y combustible para que sus líderes sobrevivan 1 o 2 años bajo tierra. ¿Y los civiles? Los obligan a quedarse arriba. Cada muerto es un punto en los medios. En resumen, Hamás no necesita ganar militarmente. Solo necesita que Israel los destruya de forma tan brutal que el mundo les dé la espalda, que Arabia Saudí no firme, que Hezbollah abra un segundo frente y que de las cenizas de Gaza nazca una generación yihadista 10 veces más fuerte. Actualmente, tanto EEEUU como Israel dicen públicamente: no hay pruebas sólidas de que Irán ordenara directamente el ataque del 7-10. Pero eso es solo la mitad de la verdad. La otra mitad da escalofríos. Irán es quien transformó a Hamás de una guerrilla de cohetes caseros en un ejército semirregular en solo 10 años. Más de $100 millones al año en maletines de dinero en efectivo. Qatar los lleva a Irán paga. Miles de cohetes guiados, Fajr 5 Rad y drones suicidas. Shahed 136, fabricados in situ en talleres subterráneos de Gaza, con entrenamiento de la Guardia Revolucionaria IRGC. Mohammed Deif y Yahya Sinwar fueron entrenados personalmente en Teherán y Beirut por Qasem Soleimani antes de su asesinato en 2020. El plan Muro de Jericó que Hamás ensayó durante 2 años fue revisado fase por fase por la IRGC, The Wall Street Journal y The New York Times, citando inteligencia estadounidense.
La reunión final de decisión fue el 2 de octubre de 2023 en Beirut, con representantes de Hamás, Hezbollah Yihad Islámica Palestina y 2 generales de alto rango de la IRGC. Irán no dijo, ataquen, dijo, los respaldaremos hasta el final. ¿Por qué Irán no dio la orden directa? Porque no la necesitaba. Solo necesitaba que Hamás prendiera la mecha en el momento exacto para destruir el acuerdo. Arabia Saudí, Israel. El peor miedo de Irán es una alianza suní plus Israel tus EEUU. Meter a EEUU otra vez en el pantano de Oriente Medio y que olvide Ucrania. Crear la excusa para que Hezbollah abra un segundo frente cuando Israel esté empantanado en Gaza. Y ahora el perro de caza más grande de Irán, Hezbollah, permanece en un silencio aterrador. Solo dispara unos pocos cohetes de cortesía cada día suficiente para recordarle a Israel: tenemos 150, y el cohetes guiados suficientes para arrasar Tel Aviv en 30 minutos. Nasrallah no ha hablado directamente desde el 7-10. Ese es el signo más peligroso cuando el perro no ladra, es porque está esperando la orden de morder hasta matar. Lo entiende. Por eso en las 72 horas siguientes al ataque, el Pentágono envió 2 grupos de portaaviones USS Gerald R. Ford y USS Dwight D. Eisenhower y decenas de buques al Mediterráneo Oriental con un mensaje nunca visto del secretario de Defensa, Lloyd Austin, directo a Teherán. No lo hagan. No intenten ampliar la guerra. Las consecuencias superarán con creces lo que puedan soportar. Pon la mano en el pecho y respóndeme con honestidad cuando escuchas la palabra Palestina en los últimos 60 días. ¿Qué imagen aparece primero en tu cabeza? ¿Un niño enterrado bajo escombros en Gaza o un miliciano de Hamás sonriendo junto a cadáveres? Hamás ganó de forma absoluta en este frente. Logró secuestrar la voz de 5 millones de palestinos y convertir a todo un pueblo en sinónimo de terrorismo para miles de millones de personas. La realidad brutal. Hamás será destruido. Yahya Sinwar Mohammed Deif Ismail Haniyeh. Casi seguro morirán o serán capturados en los próximos 6-12 meses. Pero los 2-3 millones de civiles de Gaza que no votaron por Hamás desde 2006, que en 2019 protestaron contra Hamás y fueron asesinados a cientos, ahora pagan la factura. Se enfrentan a una catástrofe humanitaria sin precedentes, 50% de las viviendas dañadas o destruidas en solo 60 días. Más de unos 7 millones de desplazados apiñados en escuelas de la UNRWA. Hospitales sin luz, sin medicinas, sin sangre. Médicos amputando piernas de niños sin anestesia. Alimentos a punto de agotarse, agua potable, casi agotada invierno, con temperaturas bajo 10 degrees por la noche. Hamás lo sabía todo. En 16 años de poder, nunca construyó un solo refugio antiaéreo público. Los 500 kilómetros de túneles son solo para combatientes y líderes. Los civiles quedaos arriba como escudos. Cada vez que las FDI bombardean un lanzacohetes en zona civil, Hamás gana docenas de fotos de niños muertos para TikTok, Al Jazeera y manifestaciones en Londres, París o Nueva York. Ganan la guerra mediática aunque pierdan la militar. Y lo más doloroso, los palestinos moderados, maestros médicos, ingenieros, empresarios de Ramallah, Jerusalén, Este o Nazaret, ahora son mirados con sospecha por todo el mundo. Su voz quedó completamente silenciada por los disparos de Hamás. Esta es la mayor tragedia del pueblo palestino. Hamás no solo mató israelíes, el 7-10, también mató el futuro de su propio pueblo. Tras cada gran guerra Oriente Medio, siempre tiene una ventana estrecha que se abre solo unos meses antes de que el odio se solidifique en hormigón para siempre. Esta vez, la ventana está entreabierta,
pero tan pequeña que apenas cabe una persona. Y se está cerrando día a día. En la oscuridad están apareciendo señales nunca vistas. En Cisjordania, el presidente Mahmoud Abbas, 88 años, y el primer ministro Mohammad Shtayyeh dicen por primera vez abiertamente a EU y la UE: si quieren que tomemos Gaza después de la guerra, dennos un cronograma claro de Estado palestino en 18 o 24 meses. Sin compromiso ni lo sueñen. Dentro de Israel, hasta los ultraderechistas están cambiando el tono. Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich siguen gritando, pero generales del IDF, ex primer ministro Ehud Olmert, ex jefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot e incluso Benny Gantz dicen al unísono: no se puede seguir gobernando a 5 millones de palestinos sin darles esperanza. Tiene que haber un horizonte político, o en 20 años tendremos una más 2.0 más fuerte. EU y Europa ponen condiciones reales por primera vez. Biden, Scholz y Macron declaran: apoyamos a Israel para eliminar a Hamás, pero después debe haber un cronograma claro hacia un Estado palestino. Sin cronograma, no habrá ayuda para reconstruir Gaza. Arabia Saudí hace una oferta sin precedentes. Si Israel se compromete a la solución de 2 estados, normalizamos relaciones inmediatamente, ponemos el dinero para reconstruir Gaza y garantizamos la seguridad de Israel durante 50 años. Es el gran intercambio más grande de la historia. Israel, reconocido por todo el mundo musulmán, suní a cambio de aceptar un Estado palestino desmilitarizado en el 96-97% de Cisjordania, plus Gaza, plus capital, en Jerusalén. Pero esta ventana se cierra rapidísimo por 3 razones. Cada día mueren más niños en Gaza. El odio se duplica. Netanyahu intenta alargar la guerra para retrasar su juicio por corrupción. Hezbollah aún no ladra, pero cada día está un paso más cerca de abrir el segundo frente. Por tanto, esta oportunidad solo durará máximo 3-6 meses después de que callen las armas en Gaza. Si se pierde, volveremos al ciclo de sangre, esta vez posiblemente con armas nucleares. 3 bombas de relojería que hay que vigilar. Primera, Líbano. El perro que aún no ladra. Hezbollah tiene 150.000, 200.000 cohetes, de los cuales 5.000, 7.000 guiados de precisión, capaces de acertar cualquier edificio en Tel Aviv en 90 segundos. Hassan Nasrallah guarda silencio desde el 7-10. Cuanto más dure el silencio, mayor el peligro. Inteligencia israelí estima si las FDI entran en el centro de la ciudad de Gaza y matan a Sinwar o Deif, Hezbollah lo tomará como luz verde para lanzar la operación Unidad de los Frentes. Entonces, Israel tendrá que pelear en 2-3 frentes simultáneos por primera vez desde 1948. Señal de alerta. Si ves a Nasrallah aparecer en televisión con traje negro, no su habitual túnica clerical, en 24-48 horas habrá guerra total. Segunda, el destino de los 250 rehenes. El reloj de arena corre al revés. Es la prioridad histórica número 1 de Israel, por encima incluso de eliminar a Hamás. Cada día que pasa, las probabilidades de supervivencia de bebés, ancianos y enfermos bajan por falta de medicinas, leche y aire en los túneles. Qatar y Egipto negocian un paquete 50 mujeres plus niños, a cambio de tregua humanitaria de 5-7 días, plus liberación de 150 prisioneros palestinos. Si el acuerdo se rompe antes del 20 de diciembre, Israel lanzará la fase 3, ocupación total de Gaza, y la probabilidad de supervivencia de los rehenes caerá por debajo del 30%, señal de esperanza. Si ves la primera foto o video de rehenes vivos siendo liberados, aunque sea 1 o 2, el acuerdo está cerca. Tercera, nacerá realmente el gobierno de unión nacional.
Si Netanyahu no invita a Benny Gantz plus Gadi Eisenkot a la sala de guerra en los próximos 7-10 días, significa que elige alargar la guerra para retrasar su juicio por corrupción. Entonces, las decisiones estarán dominadas por emociones y política. Riesgo de sobrereacción disparado. En cambio, si Gantz y Eisenkot se sientan oficialmente con Netanyahu antes de Navidad, será señal de que Israel tendrá estrategia a largo plazo más fría y las probabilidades de solución de dos estados subirán 20-30%. Estas tres bombas hacen tic-tac al mismo tiempo. Una explotará antes de Año Nuevo 2024 y arrastrará a las otras dos. En solo 60 días, vídeos falsos creados con IA de soldados israelíes disparando a niños palestinos alcanzaron 300 millones de vistas. El vídeo del Festival Nova fue editado con llantos de niños de Gaza y se volvió viral. Fotos de niños muertos en la guerra de Siria 2016 fueron reutilizadas con la leyenda Gaza hoy más de 2 millones de veces. En cambio, los vídeos de Hamás decapitando, violando y quemando vivos fueron etiquetados como contenido sensible y eliminados en horas. Resultado: en Londres, Nueva York, París, Yakarta, millones marcharon gritando "From the river to the sea", sin saber que eso significa borrar a Israel del mapa. Mientras tanto, la historia de los 260 jóvenes masacrados en el Festival de Música casi desapareció del algoritmo. El experto Ian Bremmer contó en las 48 horas posteriores al 7/10, recibió 47 amenazas de muerte contra él y su familia solo por tuitear. Hamás es terrorista. Profesores de Harvard y Stanford fueron doxeados y despedidos por defender a Israel. En cambio, quienes alabaron abiertamente a Hamás fueron protegidos bajo libertad de expresión. Es la primera vez en la historia de la humanidad que vemos a sociedades abiertas y libres orgullosas de su prensa independiente perder por completo la guerra de la información frente a regímenes cerrados y censurados como Irán, Qatar o Turquía. Al Jazeera en árabe y los canales de Telegram de Hamás lideran la narrativa global, mientras CNN, BBC y NYT son acusados de sesgo y pierden credibilidad. Juntos acabamos de recorrer 75 años de historia comprimidos en 40 minutos, desde el día más sangriento de Israel, por los túneles infernales de Gaza, hasta los débiles rayos de luz al final del túnel. Una cosa está clarísima ahora mismo: no existe ningún camino viable hacia la paz, solo esfuerzos desesperados por evitar que la guerra se extienda. Hamás logró arrastrar a toda la región al pantano, pero el precio son decenas de miles de vidas inocentes y el futuro de ambos pueblos hipotecado por décadas. Este es el momento más peligroso de Oriente Medio en el siglo XXI, pero también el momento en que cada uno de nosotros tiene derecho a elegir seguir scrolleando para alimentar algoritmos de odio o parar informarse y alzar la voz por quienes no la tienen. Si este vídeo te hizo repensar aunque sea una pequeña parte, haz ahora mismo 3 cosas: Dale, like, plus comparte para que más vietnamitas entiendan el panorama completo en vez de clips de 15 segundos llenos de sangre. Deja en comentarios una sola palabra: paz o peace. Quiero ver cuántos aún creemos en esa palabra. Suscríbete y activa la campana porque en los próximos 7-10 días, cuando una de las 3 bombas de relojería que mencioné explote, subiré vídeo de actualización al instante sin retraso de 1 minuto. Gracias por quedarte hasta el último segundo con Battleforge Legends. Mantén el corazón frío en medio del incendio. Nos vemos cuando el mundo aún necesite gente valiente que se atreva a mirar la verdad de frente.